Hola amigos y amigas y bienvenidos a este segundo vídeo en el que vamos a hablar de problemas. Si te estás preguntando qué hace una nuez en el centro de la pantalla, probablemente no hayas visto o sencillamente no lo recuerdes el primer vídeo. En el primer vídeo realizábamos una primera aproximación al pensamiento estratégico y para ello nos apoyábamos en el ejemplo de que teníamos el problema de tener que partir una nuez, pero utilizando para ello muy poca fuerza. Pues bueno, vamos a mantener esta especie de metáfora visual para seguir profundizando en el pensamiento estratégico. Concretamente, en el vídeo de hoy, en la primera parte del mismo, la de diagnóstico, en la que se intenta plantear, formular, acotar, definir, como queramos llamarle, el problema. Un problema bien planteado ya está medio resuelto. Esta frase me encanta y veremos con algunos ejemplos lo maravillosamente simples que son a veces las cosas. Y la victoria viene determinada por el adversario. Esta frase está sacada del libro El arte de la guerra de Sun Tzu, un clásico, un libro muy interesante de leer en clave de problemas. Al menos para mí no es tan interesante en clave militar. Bueno, os recomiendo leerlo, es bastante corto. La verdad es que pueden existir muchos problemas sin solución, pero no existe ninguna solución sin problema. O sea, si estamos buscando una solución es porque tenemos un problema. Si no tenemos un problema o no lo definimos, pues raramente encontraremos una solución. Richard Rummelt, en su libro Good Strategy, Bad Strategy, habla de un colega que le acompañó en varias consultorías con empresas y su colega le dijo que en las fases en las que abordaban el diagnóstico, lo que le parecía que Richard estaba continuamente preguntando era ¿qué está pasando aquí? Lo hacía desde distintos ángulos, con diferentes preguntas, pero en el fondo, en esa fase de diagnóstico, de definir el problema, la pregunta que parecía estar formulando continuamente a Richard Rummelt era la de ¿qué está pasando aquí? Y si lo vemos en un entorno de equipo en el que varias personas están involucradas o tienen algo que ver con el problema, tendremos que asegurarnos de que hablamos todos de lo mismo. Si no nos damos ese espacio, ese tiempo para hablar sobre el problema, quizás nos pongamos a trabajar y cada uno tenga un problema diferente en la cabeza o ni siquiera haya un problema realmente definido en la cabeza de cada uno. Vayamos con un ejemplo de lo más trivial, puesto que los problemas no tienen por qué ser todos como el cambio climático, por poner un ejemplo extremo. Imaginamos que estoy agobiado porque tengo que ordenar el trastero. Pues bueno, en el hilo de un problema bien planteado ya está medio resuelto, con que ordenes el trastero arreglado. Si por lo que sea no tienes tiempo, no son tus prioridades o lo que sea, pues bueno, el problema por lo menos ahí lo tienes identificado. Puedes incluso planificar qué día vas a limpiarlo o si no piensas ordenarlo, pues igual es mejor que te olvides del problema, ¿no? Pero bueno, tener ese problema bien definido en cualquier caso nos va a ayudar. Otro problema más de un ámbito laboral, vamos a decir, tenemos muy mal rollo en el equipo y eso está afectando a la calidad de nuestro trabajo. Puede que eso esté pasando de todas formas, sin que lo hayas puesto en una frase o sin que todos se hayan visto expuestos a la misma frase. En el momento en el que ves que la calidad del trabajo se está viendo afectada por el mal rollo, pues ya tienes una ventana para intervenir sobre ese mal rollo. Quizás hablando con la gente se arregle o contratando un equipo de psicólogos, de consultores, yo que sé, como sea. Pero bueno, una vez más, plantear el problema en unos términos que realmente lo retraten nos va a ayudar y va a ser una herramienta muy buena para empezar a resolverlo. Dedicar más tiempo al principio permite ahorrar tiempo y energía más tarde. Salir después para llegar antes. El vísteme despacio que tengo prisa, pues bueno, eso es un clásico. Imaginamos en un parque de bomberos que les llaman, cogen la llamada a toda leche. Bueno, es un caso un poco extremo en el que tienes que hacerte a la idea del problema lo más rápido posible y el bombero entiende que hay un fuego en un último piso con una víctima atrapada, se pone de los nervios obviamente y salen a toda leche a por él. Y resulta que llegan al edificio y ahí no hay nada. El no haber perdido el suficiente tiempo, perdido entre comillas, para asegurarse de la dirección donde estaba el siniestro y de si había víctimas, pues puede acabar en la cagada de tener el camión en ese edificio en el que no pasa nada
y que esté el fuego en otro sitio, que por suerte, pues en este ejemplo el fuego es en el tejado, la víctima ya ha salido, pero bueno, vemos que el problema incluye en los dos casos a un fuego y a una víctima potencial, pero son completamente distintos, y en el caso de que ese problema no haya estado bien definido desde el principio, pues ese tiempo que se ha ahorrado saliendo a toda leche se ha convertido en una cagada terrible a la hora de abordar el problema. Con mucha frecuencia comenzamos nuestro análisis de un problema formulando nuestras conclusiones. Así comenzamos con lo que debería ser el final del proceso analítico. Pues otro clásico, muchas veces por nuestros heurísticos el cerebro es, como suele decir Javier González Recuenco, como un detective malo que se mueve muy mal en la incertidumbre y que quiere cerrar sus casos cuanto antes. Cualquier tipo de problema vamos a utilizar nuestros sesgos inconscientemente, a no ser que lo hayas trabajado muy mucho y aún así tampoco, como suele decir el mismísimo Kahneman. Entonces vamos a ir a lo que tenemos disponible en nuestra cabeza, lo vamos a comparar a problemas que creemos que eran similares o lo que sea. Entonces vamos a enfrentarnos al problema sobre unas asunciones que probablemente no funcionen y que sean las responsables de que no lo resolvamos. Por ejemplo, mira, ahí hay alguien tumbado en el suelo y el otro le dice que no se preocupe, que estará borracho. Bueno, pues puede que esté borracho, puede que no, ¿no? Hay un problema, hay una persona en el suelo. Si tú asumes que está borracho porque de las 20 veces que has visto a alguien en el suelo, las 20 estaba borracho, estás perdiendo la oportunidad de salvar la vida a alguien que acaba de infartarse o que le acaban de dar una paliza o bueno, cualquier cosa, ¿no? O simplemente está ya muerto. O esta frase es como muy multiusos, esta situación no tiene solución. La situación puede ser lo que sea. Pues una situación así abierta, sin definir, un problema mal planteado, pues prácticamente es penosa. Puede dar realmente la sensación de que no tiene solución. Pero una vez que esa situación la defines en términos concretos, pues quizás tú dentro de tus recursos, con ese pensamiento estratégico, consigas solucionarla o solucionar una parte de la situación, por lo que esa situación quizás ya no sea tan problemática y te deje en disposición de poder seguir solucionándola. No lo sé. Reformulación. Esta es una técnica que se propone para ampliar nuestra visión sobre el problema, es decir, el objetivo de la reformulación del problema es expandir nuestro pensamiento sobre el problema, no resolverlo. Tendemos a, como os he dicho, a dejarnos influenciar por nuestros sesgos, por nuestros heurísticos. El cerebro quiere ahorrar energía, pero hay técnicas como la reformulación por la que nos obligamos a ver el problema de distintas maneras a través de plantearlo de distintas maneras. Veamos ejemplos, imaginamos, y aquí me meto en un lío que no es lo mío, pero bueno, me intento poner en los zapatos de alguien que sí que depende de sus ventas y que tiene el problema de que no consigue aumentarlas. Podríamos reformular el problema como no consigo atraer nuevos clientes. Bueno, es el mismo problema aparentemente, pero nos podemos enfocar en los clientes, ¿no? En esa parte del problema que igual es realmente la responsable. No estamos mirando las soluciones, pero ya se nos van a abrir preguntas interesantes que nos van a poder ayudar. Otra manera de formularlo, mis últimas operaciones no han funcionado. En el caso de que hayas hecho realmente algo cuya finalidad de esa estrategia era la de aumentar las ventas y las ventas siguen iguales, pues igual vale la pena mirar, ¿no? ¿Por qué no han funcionado esas operaciones? Y tendremos unas nuevas ideas quizás. O mis ingresos no aumentan, pues lo ves en términos de ingresos, no sé, cada una con distintas palabras sugieren diferentes cosas. En esta misma línea, un poco, pues esta frase de William James, el genio no es otra cosa que la capacidad de contemplar la realidad desde perspectivas poco corrientes. Todas estas técnicas, la reformulación y todo eso, tienen la finalidad de favorecer ese pensamiento divergente hacia el que no tenemos una facilidad, una inclinación natural. Es más sencillo en un equipos multidisciplinares, ¿no? Que cada uno tiene una visión diferente. Y si no, pues estas técnicas para conseguir mirar el mismo problema desde distintos puntos de vista. Imaginemos un problema pues trivial o del día a día o de personalidad, caigo mal.
Podríamos enunciarlo utilizando una primera técnica que me encanta, que es darle la vuelta por completo, y podríamos preguntarnos qué tendría que hacer para caer todavía peor. Hombre, pues si escupes a la gente, si les das patadas, si hablas mal de ellos, si en cuanto les ves le das una torta en la cara, seguro que se te ocurren un montón de cosas para caer aún peor. Bueno, pues la idea no es caer peor, pero ya nos está dando ciertas ideas, ¿no? Es una buena manera de enfrentar el problema. Podemos definir caigo mal en términos de no paro de hablar de mis problemas. Pues quizás no sea una buena idea dar todo el día la chapa a la gente quejándote. O me encanta criticar. Pues al final puede que seas una persona tóxica y ese caigo mal pueda venir de ahí. O no me intereso por la gente. A la gente lo que más nos interesa en el mundo somos nosotros mismos y eso es más viejo que la tos. Pues bueno, ese caigo mal le puedes ir poniendo distintas palabras y nos va a sugerir distintas soluciones, aunque de momento en esta fase simplemente intentamos entender el problema. Otro problema más profesional, pues por ejemplo, mi empleado llega siempre al trabajo. Utilizando la misma técnica de antes, pues ¿qué puedo hacer para que llegue todavía más tarde? Yo como responsable, pues para que llegue todavía más tarde, podría pagarle más cada vez que llega más tarde. Sería una idea muy buena. No castigarle, desde luego, que seguramente sea lo que ya haces, o no sé, invitarle a cenar cuando llega muy tarde 3 días seguidos. Bueno, un montón de ideas muy buenas para conseguir hacer el problema aún mayor, que nos da un poco una visión, nos permite penetrar en la dinámica del problema y vislumbrar soluciones que igual de otra manera no se nos ocurrirían. Ese problema realmente puede estar diciéndote que tu empleado no te respeta. Si tu problema es que no te respeta, pues igual ese problema tienes que abordarlo de otra manera, desde la jerarquía o las relaciones interpersonales, o no sé, ahondas un poco en ese problema y te das cuenta que tu empleado llega siempre tarde al trabajo porque tiene que llevar a sus hijos al colegio. Pues bueno, en este caso ya podríamos, aunque insisto que no estamos dando soluciones, pero podríamos ver cómo hablar con él y proponerle un cambio de horario, pues entrar media hora más tarde y salir media hora más tarde, si es compatible con la empresa y con los objetivos de la empresa, podría mejorar la situación de ese trabajador y de tu relación con él. Bueno, ya vemos por dónde van los tiros, ¿no? Ahora ya momento autoritas, por hablar, por dar voz a esa gente que se dedica a ello, de consultorías y tal, pues de un episodio de un podcast muy interesante de un método de 7 pasos para resolver problemas. Y Hugo Sarracín, uno de los entrevistados, de los consultores de McKinsey, comenta: cuando pasas una enorme cantidad del tiempo en la primera reunión de las diferentes partes interesadas, debatiendo y haciendo que diferentes personas presenten lo que creen que es la definición del problema, te das cuenta de que las personas tienen puntos de vista completamente diferentes de por qué están aquí. Ese para mí es el paso más importante. Pues bueno, alguien que habla desde la experiencia y que le da absoluta importancia a esta primera parte de definir el problema. Quizás si no dedicas este tiempo anterior a las soluciones automáticas a las que sin querer te vas, pues cada uno está intentando solucionar un problema diferente. Y en ese mismo podcast aparece Charles Kohn, coautor de este libro también muy interesante, que dice que con frecuencia jóvenes especialmente brillantes se quedan con la mitad de la idea de cuál es el problema y comienzan a recopilar datos y comienzan a construir modelos solo para descubrir que en realidad se han ido a medias y en la dirección equivocada. Pues nuevamente lo de los bomberos. No perder tiempo al principio, entre comillas, en definir el problema puede resultar en un montón de tiempo y esfuerzos dedicados a la causa correcta, pues porque no estabas atajando el verdadero reto o el verdadero problema. Y por acabar ya de una manera un poco más épica, pues recordamos a Séneca y su frase de: no hay nadie menos afortunado que el hombre a quien la adversidad olvida, pues no tiene oportunidad de ponerse a prueba. Bueno, lo dice Séneca y lo dice un colega mío que ya me lo dijo hace 20 y no sé cuántos años, que me decía que los problemas eran la salsa de la vida. Yo ahí no conocía el estoicismo, pero voy viendo que tienes razón. Si no te enfrentas a problemas, no serás capaz de hasta dónde puedes llegar. Entonces, pues otro punto de vista para los propios problemas. Son interesantes incluso como reto, como crecimiento personal. Los problemas pues molan, ¿no?
Y aquí tenemos a Ryan Holiday o tantos otros con la moda esta masiva que hay del estoicismo, en el que incluso titula un libro El obstáculo es el camino. En esa misma línea, pues muy interesante, muy estoico todo. Y aquí os dejo. Espero que os hayan parecido interesantes los problemas, incluso que ahora veáis esa sonrisa dentro del problema. Bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.